Hola, bienvenido a casa. Esperamos ser de bendición para tu vida y la de toda tu familia. Dios habla de muchas formas. Habla a través de los niños. Dios habla a través de circunstancias. Dios habla a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Y Dios habla audiblemente. ¿Cuántos sabían que Dios habla audiblemente? Amén. Ese nivel es el más alto de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz audible de Dios es el nivel más alto. Y ese nivel se obtiene pues teniendo una búsqueda constante de Dios e intimidad, viviendo en santidad, guardándonos para Él, apartándonos de todo lo que el mundo nos ofrece y pasando tiempo de calidad con Dios, pasando horas con Él. Yo lo logré cuando comencé a tener experiencias muy profundas con Dios, que me amanecía orando. Y duré varios meses en una búsqueda constante, día y noche, de la presencia de Dios. En ese tiempo que yo tuve esa búsqueda profunda de estar conectada con el Espíritu Santo, con Dios, leyendo la palabra, estudiándola, profundizándola, escudriñándola, anhelando la presencia de Dios, comencé a hablarle mucho a Dios, pero yo no escuchaba todavía la voz de Dios. Hasta que de tanto insistir y de tanto hablarle a Dios en las madrugadas, que me amanecía sentada en la cama orando, en un tiempo donde mi esposo estuvo trabajando en el Meta. En ese tiempo, como yo quedaba en mi cama tan grande, pues sola, fue un tiempo muy propicio para que yo tuviera esa experiencia de hablar con Dios y escuchar la voz audible de Dios. Es el nivel más alto que alcanza uno como cristiano, de escuchar la voz audible de Dios. Yo sé que a muchos se les hace extraño, muchos anhelan, pero pocos quieren pagar el precio de escuchar la voz audible de Dios. Para eso no tiene que pasar horas y horas y horas, y fuera de eso no desistir, no podemos desistir. Tiene que continuar uno hasta que lo logre, hasta lograr escuchar la voz de Dios audible. Es hermoso. La experiencia más bella que un cristiano puede tener es escuchar la voz audible de Dios. Es lo más hermoso. A partir de ahí a usted le pueden decir lo que le digan en contra del evangelio, en contra de Dios, en contra de las cosas de Dios, y usted no le hace caso absolutamente a nadie. Usted puede ver lo que vea y oiga lo que oiga, y a usted no le interesa lo que digan los demás, porque usted ha tenido, un encuentro personal con Dios. Ese encuentro personal con Dios, que usted comienza a hablar con Él y usted escucha palpable cuando Él le habla. Y es maravilloso. Y a partir de ahí usted comienza a conectarse. Para lograr llegar hasta ahí, pues se demora horas, pero cuando ya usted logra entrar a ese nivel, ya en segundos usted logra entrar a la presencia de Dios y se conecta. Yo, por ejemplo, estoy en alabanza y en un momentico de nada puede haber mucha gente y pueden estar haciendo mil cosas, pero yo logro despojarme de todo, silenciar las voces exteriores y conectarme con la presencia de Dios. Me conecto y comienzo a hablar con Dios de espíritu a espíritu, y comienzo a sentir esa paz que Dios devuelve a mi corazón. Entonces dígale que está a su lado: no estás en una religión. No estás en una religión. Porque la religión nos salva. Porque la religión nos salva. Estamos en un lugar donde buscamos la presencia de Dios. Y nos conectamos con Él. Dígale que está a su lado, de espíritu a espíritu. Cuando usted llega a ese nivel, nada ni nadie lo va a arrancar de Dios. Así a usted le vengan lo que le vengan, usted nada lo sacará ni lo apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
El tema de hoy es gracia que me conduce a su dulce voz. Gracia que me conduce a su dulce voz. Al recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, recibimos con la salvación la gracia, que es un regalo no merecido. Dice la palabra de Dios que gracia significa regalo no merecido de parte de Dios para nosotros. Entonces también recibimos la gracia que es santificadora. Diga, gracia santificadora. Entonces, con la salvación recibimos también, es un paquete completo, ¿cierto? Recibimos la gracia y después recibimos la gracia que es santificadora, que nos lleva a santidad. Por eso uno mira el transcurrir de la vida cristiana de cada persona. Todos no tenemos el mismo crecimiento, algunos se demoran más, algunos menos, pero si usted logra ese nivel, usted puede decir, está en paz con Dios todos los días. Entonces esa gracia santificadora es el poder que recibimos para hacer la voluntad de Dios. Entonces esa gracia es para, diga, gracia para yo tener fuerza y poder para hacer la voluntad de Dios. Entonces esa gracia se recibe de parte del Espíritu Santo, donde nos da ese poder y esa fuerza para nosotros permanecer firmes en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Por ser espíritu, alma y cuerpo, entonces hay una parte que se llama, diga, cuerpo. Y el cuerpo es débil, diga, la carne es débil. Entonces usted va a tener momentos de debilidad y es normal, ¿cierto? Es normal porque somos espirituales, pero también, diga, carnales. Entonces por ser carnales también nosotros vamos a tener tiempos de debilidad, pero el Espíritu Santo tiene que ser más fuerte en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos da, ¿qué? Diga, gracia santificadora. La gracia santificadora es que usted va a hacer algo y usted, cuando hace algo malo, el Espíritu Santo le prende una alarma en su corazón y usted siente que eso no está bien. Algo que me pasa muy esporádica o muy frecuente más bien, es que me llaman los nuevos y me dicen, pastora, es que me pasó esto y esto, hoy hice esto, eso es pecado. Entonces yo digo, va por muy buen camino, recibió la gracia santificadora. Porque solo el que tiene el temor de Dios es el que se preocupa por saber si está agradando o no a Dios. ¿Qué es crecer en gracia? Hubo un tiempo, hubo un tiempo donde se salió una secta que se llamaba Creciendo en Gracia. ¿Cuántos se dieron cuenta? Que era de un hombre que decía que él era Jesucristo, y que Jesucristo hombre, y entonces la secta se llamaba Creciendo en Gracia, que más bien nosotros los cristianos bautizamos esa secta como Creciendo en Desgracia, porque desgraciaba a todo el que entraba en ese lugar. Entonces, ¿qué es crecer en gracia? Ese término, por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque las sectas y personas que no tienen el temor de Dios también cogen los términos cristianos para utilizarlos. Por eso es tan importante que todo cristiano lea la Biblia. Dígale que está a su lado, lea la Biblia. No trague entero, dígale que está a su lado, lea la Biblia. Esta semana escuchaba que decían por ahí que un pastor que dice que el 28 de enero que venía Jesús por ellos. Al parecer eso es falso. Entonces las noticias, y salió por RCN, y hasta le hicieron bongo a ese pastor y lo volvieron mejor, lo dejaron sin reputación. Eso, lo dejaron sin reputación. Mucho cuidado con lo que escuchamos, hay que investigar. Yo estaba muy curiosa y yo sí quería saber ese pastor que predicaba. Yo quise saber si predicaba errado, y apareció en YouTube, aparece él predicando. Yo no le vi absolutamente pues nada malo de lo que él predicaba.
y salieron de la veeduría, hablando unos veedores que estaban diciendo, veedores no, de la procuraduría, perdón, y ellos decían que era, y de bienestar familiar, y decían que era falso lo que estaban diciendo por las noticias, que ellos habían estado en la iglesia y que él no tenía reclutado a nadie, que era falso, que la iglesia estaba vacía, que solamente habían unos jóvenes que estaban cuidando el lugar para que de pronto no lo saquearan, ¿cierto? Pero que era falso y que estaban esperando era que el pastor saliera a denunciar o a demandar a estos noticieros que habían salido a difamarlo, ¿cierto? Según eso es que era falso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las noticias, porque estamos en un tiempo tan peligroso donde están las sectas, porque Jesús dijo que para la venida de Él saldrían muchas sectas, ¿cierto? Falsos cristos, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, ¿cierto? Pero también sabemos que estamos en un tiempo tan peligroso de desprestigio al evangelio. El diablo está muy interesado en desprestigiar la obra de Dios, la iglesia, la verdadera sana doctrina. ¿Para qué? Para que la gente se desilusione y no busque de Dios, ¿cierto? Y no les da miedo y ellos se enfrentan y comienzan por redes sociales a dañar el nombre de las personas, ¿cierto? De los pastores, de las iglesias. Entonces también hay que tener mucho cuidado, por favor, con eso. Yo por ahí compartí en Facebook un video donde salen los de la procuraduría hablando de que todo eso habían ido a corroborarlo y que nada de eso era cierto. Entonces tengamos cuidado de lo que escuchamos. Entonces hay que leer la Biblia. ¿Para qué? Para que a usted nadie le meta cuento. Hay que leer la Biblia, pero guiados por el Espíritu Santo, porque si somos guiados por el Espíritu Santo y usted tiene un celo de Dios y usted se guarda en santidad, nada ni nadie lo va a desviar de la verdad. Lo más importante de un creyente o un cristiano es que tenga una comunión con Dios y que tenga una relación personal con Dios. Si usted y yo tenemos esa relación íntima y personal con Dios, nunca vamos a caer en manos de una secta. Si de pronto llegamos a escuchar algo y percibimos en el Espíritu que eso no viene de parte de Dios, ¿oyó? Entonces lean la Biblia, escudriñenla, estudien, investiguen. Si la palabra de Dios dice que se viniera un ángel del cielo y nos predicara un evangelio diferente al que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, entonces dice que el tal es anatema, que significa que me diga maldito. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina, ¿cierto? Con la doctrina que nos es predicada, con la doctrina que recibimos, porque se ha levantado mucha persona con ideales o queriendo recibir más bien pretensiones del evangelio, ¿cierto? Bueno, entonces crecer en gracia es crecer en el conocimiento de su palabra, en relacionarnos íntimamente con Dios y permanentemente. Crecer en gracia es tener sabiduría y ser guiados por el Espíritu Santo en la palabra. Cuando recibimos gracia, recibimos también una gracia que es de salvación y recibimos el don para tomar decisiones sabias. Diga, gracia para tomar decisiones sabias. Entonces, hay una gracia que Dios nos la ha dado y esa gracia nos lleva a tomar decisiones sabias, porque el Espíritu Santo comienza a guiarnos, diga, a toda verdad. Crecer en gracia es crecer en sabiduría de lo alto, es entrar en lo profundo del conocimiento de Dios, es tener un encuentro personal con Dios. Es muy diferente. Miren, nos hablan de cantidades de religiones, ¿cierto? Cantidades de creencias que hoy existen, ¿cierto? Pero cuando usted tiene un encuentro con Dios, es algo que solamente lo podemos entender los que realmente hemos tenido ese encuentro con Dios, ¿cierto?
Porque tuvimos el encuentro y podemos experimentar a Dios, dice, en espíritu y en verdad. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo puedo hablar y escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo puedo ver en visiones o en sueños cosas que van a suceder antes de que sucedan, porque Dios comienza a mostrárselos a su pueblo. Él lo prometió, ¿cierto? Que en los últimos tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne y que los jóvenes tendrían visiones, ¿cierto? Y los ancianos dicen sueños, ¿cierto? Sueños espirituales. Entonces es una promesa de parte de Dios y en ese tiempo se está cumpliendo la gracia que me conduce a permanecer en comunión con Dios. Hay una gracia que también me conduce a permanecer en comunión con Dios. Todos necesitamos recibir ese tipo de gracia, porque nosotros sabemos que gracia significa regalo ¿qué? No merecido. Pero no conocíamos la gracia y la extensión de la gracia de Dios, ¿cierto? Que se profundiza y va más allá de solamente recibir algo gratuito de parte de Dios. La gracia nos conduce también a permanecer en comunión con Dios, a permanecer en santidad. ¿Qué es permanecer en comunión? Es permanecer en santidad. ¿Saben qué quiere decir? Que esa gracia que nos sostiene, esa gracia que el Espíritu Santo nos da para que nosotros estemos fuertes cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las acechanzas del diablo, cuando vienen los ataques de Satanás, nosotros podamos estar firmes en esa gracia que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 8:2. Porque por gracia sois salvos, Por medio de la fe. y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que la gracia la recibimos, diga, no de nosotros, diga, es don de Dios. La gracia la recibimos como un don de Dios. Entonces dice que si alguno necesita algo de parte de Dios, dice que lo pida, ¿cierto? Y conforme lo pida lo va a recibir. Pedid y se os dará. Entonces la gracia se pide. Dígale que está a su lado, la gracia se pide. A Dios hay que pedirle gracia. Dios, dame gracia. Pon gracia sobre mi vida, ¿cierto? Cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a hacer, vamos a emprender algo, cuando vamos a iniciar un empleo, ¿cierto? A veces entramos sin conocimiento, pero usted le pide a Dios la gracia y la gracia lo va conduciendo y usted no se da ni cuenta y cuando menos piense lo hace de una forma que usted no se imaginó que podía tener ese talento, pero que el Espíritu Santo lo derrama sobre uno. Es hermoso, ¿cierto? Yo he visto gente que, o me ha tocado restauración con personas en la iglesia que durante años se sentían como mediocres, como que no podían hacer, pero después de que se sueltan en las manos de Dios, comienzan a hacer cosas que antes no hacían. Dígale que está a su lado, diga gracia. Gracia para hacer aquello que aún nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a muchos les extraña cuando les decimos que Dios nos habla? Entonces, lo primero es porque no conocen a Dios. Entonces, para ellos eso es desconocido. En Hechos de los Apóstoles dicen que había una inscripción a la entrada de un pueblo y decía, al Dios desconocido. ¿Y cuál Dios desconocido era? Jesucristo. No lo conocían. Entonces dice, al Dios desconocido, esa inscripción. Tremendo, ¿cierto? Entonces, así está la mayoría de las personas, no conocen a Dios. Hay mucha gente que va a las iglesias, pero no conocen a Dios. Aún los que se congregan, muchos no conocen, diga a Dios. Porque a veces vivimos muertos de miedo, que si cometemos un error, Dios nos va a matar, que nos va a acabar, ¿cierto? Y es porque no lo conocemos. Él está esperando más bien es que nuestro corazón se sienta arrepentido, que nos reconciliemos otra vez con Él y volvamos a arrancar, ¿cierto? Iniciar. La vida cristiana consiste en eso. Muchas gracias por habernos acompañado en esta reunión de Grey Cooper Alonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos el próximo jueves al mediodía o si lo deseas en nuestras reuniones presenciales
los domingos a las 6 de la mañana.